Bueno, hoy tengo de invitada a Gaby Civils. Gaby es Managing Partner y segunda generación de Cibersons, que es un grupo multinacional de tecnología e inversión de Paraguay. Además de eso, bueno, para los que no lo conocen a Gaby, es una impulsora de todo lo que es el ecosistema emprendedor y de capital de riesgo también aquí en Paraguay. Así que bueno, es una referente en todo este tema, así que yo tengo el honor de tenerla hoy como invitada. Y bueno, Gaby, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, Ale, por la invitación. Qué honor ser parte de tu podcast, Ale. Muchísimas gracias. No, el honor es mío. Bueno, pero Gaby, para no yo presentarte un poco todo lo que haces, me gustaría primero escucharte y bueno, preguntarte un poco tu historia. ¿Cómo empezó quizás lo que hoy es Gaby, la Gaby actual del Uh, presente, ¿verdad? ¿Cómo terminaste siendo la cabeza, creo, de todo lo que es Venture Capital dentro de Ciberson? Y bueno, impulsora de alguna forma de todo lo que está haciendo hoy, yo creo, el ecosistema paraguayo de emprendedorismo y de inversión también aquí, ¿verdad? Así que bueno, contame un poco a ver, cómo empezó un poco tu trayecto, Me tu encanta, camino. o sea, cómo llegaste a ser la Gaby de hoy. Exacto, sí. Puedo empezar entonces diciendo que jamás pensé hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ok. Eso creo que es importante aclarar. Yo en la época de colegio estaba convencida que iba a ser arquitecta. Ah, mira, cambio Totalmente drástico. otro lado. Y todos los tests que hacía, ¿viste el famoso test que te hacen para ver qué, cómo se llama? El Y test tipo apto. test como de vocación, así, De vocación, vocacional. todo salía en arquitectura. Y según yo era porque, bueno, creativa y buena con los números. Entonces yo estaba como, además me decían que era una carrera difícil y yo por eso mismo quería hacer. Hasta que termino el colegio y antes de empezar el cursillo, mi mamá me saca a merendar y me dice, mamita, ¿vos por qué querés ser arquitecta? No. Así cuando ya... Yo le empecé a hablar de mi cadena de spa, de mi cadena de súper, de mi cadena de hotel, de no sé... Yo le empecé a hablar así del imperio que yo quería armar. Entonces él me explicó Casi que bienes raíces, casi te muy, quisiste muy meter. amablemente que no necesitaba estudiar arquitectura para hacer eso, que arquitectura significaba otras cosas, que sé yo, y es como que me hizo clic. No sé cómo llegué de eso a, ok, entonces voy a estudiar marketing. Pero voy a decir que voy a decir que lo de tu mamá era de curiosidad o medio ya te quiso empujar un poco hacia... Yo creo que era de curiosidad, porque De yo siempre curiosidad. hablaba mucho de cómo el espacio que creas influencia Claro, las claro. decisiones que tomas y cómo estás, cómo te sentís y qué Claro. haces. Ajá, mira. Entonces me interesaba esa parte, pero no sabía lo que significaba estudiar arquitectura, que probablemente era más entrar a los detalles Era en sí. estudiar todo el día. Estudiar todo el día así, Tipo los sin médicos, trabajar. O sea, que si eso es lo que querés, perfecto. Probablemente no era lo que yo quería, pero no No sabía sabías. qué era. Sí. Claro. Entonces, no sé, capaz fue curiosidad, capaz, viste, las mamás siempre te conocen Siempre más. saben un fue poquito como más, así. sí. 100%. Entonces, gracias a eso dije, ok, si me interesa ver cómo influenciar las decisiones de las personas, dije, voy a estudiar marketing, fue mi Ya. lógica. Hice ese paso, empecé a estudiar acá, tenía cero intención de estudiar afuera. Empecé a estudiar acá, hice un semestre en la Americana estudiando Ya. marketing, Sí. trabajaba a la vez. Hice primero una pasantía rotativa dentro del grupo familiar, hacía legales, Ajá. recursos humanos, para aprender un poco cómo funcionaba y después me quedé trabajando en bienes y raíces. Ujú. Me tocó vender un departamento, Ya. o sea, un edificio de departamento. Que el grupo familiar Tenía- es más que Ciberson, ¿verdad? O sea, es como que también hay un Sí, poco de o sea, todo ahí. dentro de Cibersons hay Unas cuantas. diferentes ramas. Ah, ok, ok. Y Estaba en una etapa donde estaba explorando un poquito todo. claro, estaba explorando, o sea, trabajaba, hacía eso. Ventas siempre me interesó, entonces dentro de lo que era bienes y raíces, Ujú. me puse a vender estos 20 departamentos porque a los 2 meses se inauguraba el edificio, había que vender todo, entonces me puse a hacer eso, me encantó el ejercicio de vender. Ah, mira. Y yo entonces hacía eso, me iba a la universidad y a la noche hacía cualquier cosa extra que podía de marketing. Desde curso de diseño gráfico, programación web, curso de Excel, curso de ventas, todo. Yo estaba feliz en mi mundito de Sí. marketing explorando a ver qué podía hacer. Hasta que me fui a visitarle a mi hermano mayor, 2 años más grande que yo, Cristian. Cristian. Él siempre quiso estudiar afuera. Entonces cuando él hizo todo su proceso de aplicar, es como que yo le apoyé, bien por ti, pero no me metí a ver qué era y qué hacía. No sentía la necesidad de salir afuera a estudiar. Y él, cuando se fue, me decía, Gaby, vení. Es otra cosa, otra cosa. Nos vamos a visitarle con mi familia. Ale, fue
un Sí, antes se y te un abrió ahí la después. cabeza. Él estaba en Stanford, que es una de las mejores universidades del mundo. Me voy a visitarle, el campus, hermoso. Todo. Le conocí a sus amigos, a sus profesores, me fui a alguna de sus clases. Fue ¿viste? Un shock que yo dije, ¿qué estoy haciendo en Paraguay? Además, tenías, podés elegir 1.000.000 de carreras. Viste que acá estamos acostumbrados Claro, a ciertas carreras sí. básicas, ya tenías, no sé, si acá hay 20 carreras, allá habían 600 carreras. O sea, era una diferencia O sea, muy, ya muy hay grande. para todo, literal. Para todo. Entonces, y como parte de esta visita que tuvimos, había un seminario que era una charla una vez a la semana que hablaba alguien importante. Del ecosistema, vamos a decir. De allá. De allá. Pero Sí. en la universidad. En la universidad. Y la semana anterior había venido Melinda Gates. Hija. Yo sí, hija, ¿quién va a venir esta Claro. semana? Y nada, y ahí, esa es otra historia, pero viene y me dice, el que venía era Tim Draper. Y así, justo la semana que yo me voy, viene un X, así como que no sabía quién era, nada. Él se puso a hablar y ahí me voló más la cabeza. Eso le llevó a otra historia, pero vuelvo a lo de mi O carrera. sea, la charla que asististe era al final la de Tim Draper. La charla que asistí era la de Tim Draper. La vuelta de la vida. Las vueltas de la vida. Y la que organizaba ese seminario es una profesora de Stanford que tiene un libro que se llama What I Wish I Knew When I Was 20, lo que me hubiese gustado saber a los 20, que yo había leído, y ella es neurocientífica. Entonces, viste, así, no sé, el libro a mí me encantó. En ese momento me marcó mucho, no me acuerdo tanto de qué era, pero en ese momento, viste, cuando te marca mucho un libro. Y bueno, y ella, en la biografía de quién era ella, dice que sí, que era una neurocientífica. Y yo, ¿qué es neurocientífica? Busco en Google, ¿qué es neurocientífica? Sí, hay que poder estudiar el cerebro. Y yo, o sea, podés estudiar el cerebro, que era para, según yo, todo esto de medio poder influir en las decisiones de la gente a un nivel mucho más profundo. Pero si te fijas también tiene algo de relación con marketing y con todo lo que Todo. antes vos estabas medio pensando. Sí. Recontra. Viste, así, Se medio unen los se hilos. fue, se fueron uniendo. Hoy yo miro para atrás y te puedo contar de una forma que medio tiene sentido y Sí. se va uniendo, pero, viste, ese medio ir descubriendo así en el atropello y ser curioso nomás, o sea, tenía las antenas paradas para ver hacia dónde llevar las cosas. Lo que sí que volví de ese viaje con la cabeza totalmente explotada. Dije, yo me quiero ir a Estados Unidos. ¿Y eso fue cuánto tiempo te fuiste? A la visita Sí. de mi hermano, habrá sido una semana. A reventar fueron Dios 2 mío, semanas o sea, y yo volví. Una semana intensa Sí, a no. tu cabecita. Muy intenso fue. Yo volví convencida que yo quería salir. No sabía nada de las universidades allá. Faltaba poco tiempo para aplicar y le pedí, Cristian, ¿qué tengo que hacer para irme afuera? Tenés que rendir estos exámenes, tenés que hacer estas aplicaciones. Salí de la universidad, salí de mi trabajo y hice eso. Fueron 3 meses que yo me dediqué a estudiar y a hacer los ensayos para aplicar. Porque aplicas y el deadline para aplicar es en diciembre. Sí. Recibí la respuesta en marzo. O sea, estabas corta o ya de tiempo, más o menos. Re corta de tiempo, porque esto era, no sé, septiembre más o menos. Ya apenas le iba a llegar. Por suerte, cuando vos aplicas, te preguntan absolutamente todo de tu vida. Entonces, por suerte, por más que yo nunca había tenido la intención de estudiar afuera, tenía demasiadas cosas para poner en mi aplicación. Claro. O sea, gracias a Dios tenía, no sé, que las mejores notas, que había hecho muchos proyectos dentro y fuera del colegio. Y también en lo social. Deporte, en lo social. Eso Tenía mucho contenido para poner. Dije, wow, fue un primer gran aprendizaje de la vida, de cómo hay que hacer nomás bien las cosas 100%. en donde estás, que no sabes después cómo Para te va a contar. servir para las puertas que se van a abrir en el futuro, que en el momento ni sabes qué vas a querer en el futuro, ¿verdad? Entonces, apliqué, y además vos aplicás, pero es no hay una receta mágica para entrar a las universidades allá. Aplicás y puede ser que te salga, puede ser que no te salga, puede ser que te salgan algunas, que no te salgan. Pero yo sabía, así, eso mismo que vos dijiste, yo sabía que me iba a arrepentir si no probaba. Sí. Entonces no sabía a dónde me quería ir, yo sabía que me iba a arrepentir. Mando mis aplicaciones. Y en ese proceso de aplicar, te preguntan qué querés estudiar. ¿Mandaste a varias universidades? Regué mi aplicaciones. Hiciste volumen ahí. Apliqué a como 20 universidades. Eso también venía con más trabajo. Cada universidad te hace sus preguntas, sus ensayos, qué sé yo. Pero
como estaba tan corta de tiempo, tampoco tenía tiempo de investigar así bien cada universidad. Yo puse top universidades, la lista apliqué a esa, ¿verdad? Digo, en general, y todas te preguntan qué querés seguir, porque algunas universidades te aceptan a la universidad y después vos elegís qué querés seguir, y algunas te aceptan a la carrera a la que aplicaste. Ok. Entonces tenés que tener alguna idea de qué querés seguir. Y en ese proceso fue donde fui descubriendo qué puedo hacer de neurociencia, pero que no sea solamente medicina, sino que tenga algo que ver con marketing. Y descubrí la carrera de ciencias cognitivas, que es una combinación de neurociencia, pero con informática. Espectacular. Y básicamente es entender cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro procesa información, y eso tratar de replicar en las máquinas, en los sistemas, para que sean más inteligentes. Pero como era una mezcla de cosas, dije, wow, esto es... Precisamente en la universidad de acá no iban a encontrar nada de eso. No iban a encontrar. Ese nivel de detalle. Totalmente. Yeah. Y bueno, apliqué, y en el periodo, aplicas en diciembre, te responden en marzo. En ese periodo fue que me fui a hacer el programa de Tim Draper, que había escuchado en la charla que me fui a la visita. Y te digo todo se va uniendo. Y ese es un programa súper intenso de emprendedurismo. O sea, es como una aceleradora de emprendedurismo, pero a nivel persona. Claro. Y recién estaba comenzando. En esa charla que yo me fui de visita, él comentó que estaba armando este proyecto. Yo me fui al hotel, volví y apliqué de una por las dudas. Y justo quedé y me quedaba entre ese tiempo de espera entre las universidades. Ahí también me voló la cabeza y se intensificó el mundo de emprendedurismo para mí. Ahí recién se metió esa pata de emprendedurismo, porque antes era como que más todo lo que tiene que ver con el cerebro y qué sé yo, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahí fue tu primer hola, ¿qué tal? Va a decir fue un hola, ¿qué tal? De mira cómo funciona, de mira, hay toda esta gente que está armando empresas de tecnología y vende su empresa de tecnología. Me fue un concepto muy, muy nuevo de entender cómo arrancaron estas empresas más grandes. Porque mis papás, dando un poco de contexto, yo crecí en una familia emprendedora. Entonces, el emprendedurismo como tal, siempre le sentí demasiado presente. O sea, yo vi cómo mis padres crearon lo suyo, son informáticos, crearon su empresa y ahora grupo informático. Entonces, siempre yo también quise hacer y construir algo mío. Pero emprendedurismo, mundo, startups y con ese tipo de inversión y qué sé yo, fue ahí. O sea, ahí fue ¡ting! Que ahí fue, o sea, el capital, ahí también como que viste lo que es capital de riesgo por primera vez un poquito. Todo, por primera vez. Y en este programa te preparan para que a fin del programa vos ya presentes tu proyecto frente a 200 inversores de allá. Y yo era, no sé, la más joven en ese programa, pero yo me fui feliz. Y ahí aprendí todo esto, o sea, de startups, de la mentalidad de crear cosas distintas, de aprovechar la tecnología para hacer cosas nuevas. Y con la influencia de Tim Draper, que su escuela es todo de hacer bien para el mundo, o sea, es como no es construir algo por construir. Con un propósito. Claro, es con un propósito y como qué increíble poder crear el futuro, de alguna forma. Y toda la parte de inversión de riesgo que va con poder auspiciar este tipo de emprendimientos y proyectos. Y nada, terminó, hice mi pitch, salí creo que cuarta con mi compañera, con mi co-founder. Re bien, recibimos propuesta de inversión, todo súper bien. Solo que yo sabía que yo me quería ir a la universidad. Claro, no querías ya irte por ese camino. Claro, porque los que estaban y los demás, todos los que recibieron inversión, se dedicaron de lleno a hacer sus startups. Claro. Y les terminó yendo bien. Para mí fue como un ejercicio, claro. Y ahí, justo en esa época, te empiezan a responder las universidades. En este proceso, Tim Draper, que es un súper recontra ícono de este mundo a nivel global, su familia fue la que creó Venture Capital, o sea, es otros niveles, sí. En este programa, ahí es como que nos volvimos súper cercanos y es el que terminó volviendo un mentor así de la vida. Entonces, mucha coincidencia que al final alguien así terminó siendo influyente en mi vida para las decisiones que tomé. Es más, para aplicar a la universidad, o sea, para decidir a qué universidad irme, él fue una de las personas que me dijo, mira, esta sí por esto, esta no por esto, o sea, como que me ayudó a decidir. Bueno, vuelve las respuestas. Sí. Elijo irme a la Universidad de Berkeley. Sabía que era buenísima, pero
tampoco que no conocía tanto, o sea, no me Claro. había ido nunca, no sabía nada. Y fue, Ale, la mejor decisión de mi vida. Increíble. O sea, la mejor decisión de mi vida, haberme ido y haberme ido a Berkeley. O sea, fue una sacudida monumental, pero en todo sentido. O sea, imagínate, hoy no me imagino a una Gaby que se haya quedado más así, por ejemplo, acá en la universidad y tipo no haya conocido ese mundo, imagínate. Imagínate, y, O sea, y de repente cómo son las cositas. Justo ayer vi un post en Instagram que era algo como... no nos damos cuenta de repente de la importancia de las cositas chiquititas, tipo de las decisiones chiquitas. Esa llamada, esa charla, esa visita, esa, qué sé yo, como que de las que después terminan desencadenando, anda a saber qué cosa. o inclusive esas cosas que sí, bueno, no me quiero tanto ir, pero me voy y prende una lamparita dentro de una futura decisión que había sido era importantísima para mi carrera o para mi vida. Sí, así mismo. Entonces, Increíble. sí, da gusto ver la vida de esa forma porque, no sé, hay muchas cosas mágicas Totalmente. en la vida. Y me fui a Berkeley, pero digo, fue una recontra sacudida porque fue un lugar demasiado distinto de donde yo venía. O sea, acá estaba acostumbrado a un lugar obviamente mucho más chico, colegios privados, y también yo estaba acostumbrada a ser si no era entre las mejores en lo que se hacía. Yo era la mejor alumna en todas las clases. En todos los colegios en los que estuve también me cambié mucho de colegio, o sea, otro paréntesis. Yo pensé que... bueno, ese es para otro podcast. Que te queda en la tele. No, estuve San Andrés, Las Teresas, Ah, ok. Santa Ana. Ya, mira. 3 colegios. No sabía eso, pero bueno. Sí, estuve en el San Andrés, es donde estuve más tiempo, de guardería a séptimo. Después estuve 2 años en Las Teresas, octavo y noveno, Ya. y los últimos 3 en el Santa Ana. Mira, Sí, qué bueno. loco. Bueno, y Paréntesis. buena nota en todos. En todo, entonces es como que yo estaba acostumbrada a que a mí me va bien, o sea, Gaby es inteligente, me va bien. Después aparte, no sé, me gustaba bailar, deportes, qué sé yo. Me voy a la universidad, ¿vale? Y mucho se habla en este tipo de universidades allá del síndrome del impostor. Ujú. Como dicen muchísimo, ¿verdad? De gente que entra y dice, tuvo que haber habido algún problema o algún glitch en el sistema para que me acepten. O sea, como que se sienten O sea, tan... que es algo que todos sienten. Claro, es como algo, wow, te aceptaron en un lugar tan increíble, ¿será que me merezco estar acá? Yo no sentía eso. Yo me fui diciendo, pero es que... Uno o más sea, para mí. Claro, ¿no? O sea, qué increíble que me acepten en un lugar así, pero demasiado bien hice las cosas todo o sea, Claro, tipo, me me merezco. Peligroso. Yo me fui, pero todo el mundo me decía, Berkeley es difícil, es difícil, es difícil. Entonces, el primer semestre fui muy cuidadosa con las clases que elegí, con cómo manejé todo, y me fue demasiado bien. O sea, me saqué todo hice un millón de amigos, me uní a algunos clubes. Entonces, yo dije, para el segundo semestre, o sea, el primer semestre me fue tan bien que me confié. O sea, y a partir del segundo semestre fue un nivel de intensidad y de burnout que yo no te puedo explicar. O sea, lo único que no cambió fue mi elección de carrera, porque mucha gente también va cambiando la carrera a medida que va. Pero después el resto fue todo un proceso personal de entender quién sos cuando estás fuera de tu contexto. O sea, acá sin querer estamos acostumbrados a estar en la caja de quién sos, de qué se espera de del vos. lugar que tenés, no sé, en tu familia, en la sociedad, ya tenés ahí como un lugar seguro, vamos a decir. Claro. A diferencia de lo que vos viviste allá. Totalmente, y es como, bueno, ya se sabe, Ale es de esta forma. O medio que sin querer te definís basado en la percepción que tienen los demás de todo el contexto donde ya te conocen. Entonces, ¿quién sos cuando salís de ese contexto y aterrizás en un contexto totalmente distinto, mucho más grande, y donde no está nadie de tu contexto anterior? Sos uno más ahí, literal. Sos uno más. Y yo venía de ser yo suelo estar entre los mejores. Llegué ahí y esa era la base. O sea, el nivel de la gente de ahí, o sea, entras a una clase de 5.000 alumnos y son todos unos recontra genios. O sea, puedo dar así unos ejemplos, pero... O sea, fue una... Pero ¿no te parece sacudida. increíble otra vez eso? Porque mucho se habla de que, o sea, y creo que también nos pasa inclusive a los paraguayos, de que llegamos a un punto, a un nivel donde decimos qué buenos que somos, qué buena Sí. la empresa que hice, qué bueno esto que conseguí,
pero realmente vos eso mismo llevaba a otro contexto y sos un principiante. O sea, es otra vez como la vida te dice, ¿querés realmente crecer un poco más? Bueno, acá están los nuevos jugadores, te comparás con ellos ahora, ¿entendés? O sea, es algo bueno eso. Así mismo. Es algo bueno, eso es lo que tenés que ser un poco consciente de Exacto. que, bueno, estás en otro nivel o cambiaste de escenario, entonces por eso tenés que reconfigurarte Claro. para ver dónde estás. O sea, yo aprendí a aprender en Berkeley, aprendí a estudiar, aprendí a esforzarme ahí. Saliste de alguna forma de tu zona de confort, de vacío, pero De todas formas, o sea, te pateaste de tu zona de confort. pero me estrellé, o sea, y me estrellé tantas veces, pero así como decir, por más que pasé por situaciones sumamente estresantes, otra vez yo estaba feliz porque decía, o sea, qué increíble poder, no sé, descubrir, probar nuevos límites, ver qué cosas nuevas me gustan, qué no me gustan, hacia dónde me quiero ir, o sea, era como un constante exponerme y salir de mi zona de confort y aprender tipo sobre la marcha, pero Claro. estrellándome, o sea, Prueba y error, o sea, sí, más errores que otra cosa y después muchos más errores que que aciertos. que aciertos. En términos académicos, pero también, o sea, académicos de que las clases son súper difíciles y saber qué clases tomar cuándo, qué clases mezclar, cuáles no, pero también toda la parte extracurricular. 100%. ¿Qué yo pensaba, no sé, un club o cualquier actividad extracurricular? Te anotas y ya está. No, acá era aplicación, audición, test, tarea, todo para que te acepten y después otra vez esa actividad era súper O demandante. sea, son las grandes ligas. Eran las grandes ligas, totalmente. Muchos estrellazos para ir aprendiendo, pero feliz, porque de repente en algunas cosas me iba súper Claro, bien. claro. Entonces era como entender dónde Gaby iba cayendo y también a nivel personal, la primera vez estando tanto tiempo sola fuera de casa, que te tenés que agenciar con tus horarios, que cuando dormís, que lavar tu ropa, que los detalles que van armando y también vas eligiendo tus amigos, tu círculo, con quién te rodeas, con quién no. En mi caso, por suerte, un lindo paréntesis también es que Andy, mi marido, a él también por otra historia, terminó yéndose a la misma universidad, estudiaba otra carrera, pero en yo el le mismo- tenía ahí. Ya, O sea, cualquier cosa sabía que él estaba ahí. La universidad es tan grande y él estudiaba totalmente otra cosa. pero Entonces, estaban en el mismo edificio, o sea, en el mismo lugar, en el mismo campus, en el mismo campus. o sea, en la misma ciudad, en el mismo campus, pero como estudiábamos cosas tan distintas, si no hacíamos un esfuerzo podía pasar un mes y no nos veíamos. Claro, o sea, claro. si no éramos intencionales para vernos. Y también mi hermano estaba a 1 hora de distancia ahí en California todavía, entonces sabía que tenía cualquier cosa, Estaban tenía ahí, gente sí. que ya me conoce de hace demasiado tiempo. Qué importantísimo eso. Súper importante. Pero lo que te iba a decir es que la mayoría toda es gente nueva, entonces ¿cómo te vas definiendo quién sos y en base a con quiénes te rodeas y qué sé yo? Y Pero bueno, hay mucho Te aprendizaje. descubrís de una nueva forma también con nuevos amigos. O sea, si había Claro. sido soy así también, había sido ellos me ven de una forma que mis amigos de siempre o de Paraguay no me ven, ¿verdad? Eso como mismo, que sí, sí. ya, me gusta esta Gaby, ¿verdad? Claro, y vas descubriendo diferentes versiones. Eso, la gente te ve de diferentes formas que capaz antes no te veían. Para bien o para mal. Y Exacto. vos vas encontrando y descubriendo qué querés. Y ahí es sobre eso que vos hablas. Algo que me pasó, que influyó muchísimo a lo que hago hoy, es que a mí siempre demasiado me interesaron y me gustaron las personas. O sea, me es súper interesante, cada uno es un mundo, ¿verdad? Y estando acá, es como que yo veía muy claramente como cada persona tiene su... ¿Cómo se dice? Tipo, su propio potencial, su luz en lo que Sí, es bueno. sí, sí. Pero a nivel persona. Entonces, por ejemplo, en sexto curso yo feliz lideré el gran desafío de Coyote. nuestro año en el SAS de Coyote. Porque era recontra divertido, porque era tratar de ponerle a cada uno en lo que es En lo que mejor. es bueno, sí. Tipo, de repente estaba, no sé, la persona que era súper farrista, bueno, sabía todos los atajos de la ciudad, entonces para llegar más rápido a todas las partes, ¿verdad? Después capaz que la persona que era recontra callada, casi no hablaba, pero sacaba buenísimas fotos, entonces ir Claro, poniéndole y a cada poner- uno, y ¿verdad? eso se habla mucho en el mundo de la empresa cuando decimos a lo mejor esta persona no es que no es buena, está en un puesto equivocado nomás a lo mejor. Por ejemplo, sí. Entonces, claro, pasa Exacto, lo mismo. sí. Te pasó o sea, siempre fuiste fan de eso. En recontra, ¿verdad? Me es demasiado interesante y es como que, sí, siempre tratar de hablarle a esa versión de la persona que sabes que puede está llegar a ahí, ser. ¿verdad? Sí. Pero le veía como que a las personas individuales,
como munditos. Y lo que me pasó en Berkeley fue que mi carrera era una carrera interdisciplinaria, o sea, ya era una mezcla de carreras. Y otra vez en Estados Unidos podés tomar clases que sean fuera de tu carrera. Entonces, me pasó que, no sé, tenía un grupo de amigos y eran todos científicos. Y ese grupo de gente también era un mundo. ¿Por qué? Porque lo que es cool para un científico es totalmente distinto de lo que es cool para mi grupo de amigos informáticos. Claro. Entonces, si vos estabas en el grupo de científicos, todos hablaban de, no sé, de academia, de investigación, de lo que querían hacer cuando sean grandes, de tipo a quién le ven como referente, el lenguaje que usan, la forma que se visten. Es un mundo. Y después, no sé, te vas y mi amigo informático era otro planeta mismo. O sea, ¿qué les parece cool? ¿Cómo hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué no dicen? Ellos veían más tipo, no sé, construir algo, tipo todo programación. Tipo... Todos hablando así de qué es lo último que construyeron. Ay, sí, que cada uno sabe qué lenguaje de programación, que no sé qué tal. Ay, no, que están hablando con fulano de tal empresa, fulano de otro. Nexo, yo, y a mí me encantaba. Porque decía, o sea, qué divertido, o sea, aprender de estos. Qué interesante descubrir con cuál me identifico más, pero de repente decía, espera, de este grupo científico me gusta esto, de este mundo me gusta esto, y tratar de ir combinando y traduciendo entre diferentes mundos. Sí. Claro, porque después tenía muchos amigos diseñadores, otro planeta total, ¿verdad? Y después tenía amigos así de filosofía, otro mundo. Entonces, como grupo me di cuenta, o sea, cómo realmente influye con quién te rodeas y en qué estás. Pero qué loco ahí, porque yo hoy te veo mucho como ese nexo también. O sea, vos tenés por eso digo que se tradujo. Ese puente, sí, de alguna forma. Por eso te digo que me fue súper, sí. Sin querer es algo que influyó muchísimo después para lo que terminé haciendo, porque a mí lo que me pasó es que decía, yo no quiero elegir un mundo nomás en el cual estar. Hay gente que sabe, yo quiero estar acá. Sí. Yo soy informático y no me pida otra cosa. Claro, y feliz. En mi caso, mismo para elegir la carrera, para mí nunca fue yo voy a elegir la carrera, no sé, yo voy a estudiar X después para trabajar de X y solo hacer eso. Para mí siempre era estudiar una carrera en base a lo que querés aprender y después ver hacia dónde te lleva la vida. Eso también entre paréntesis, siempre me preguntaban, ¿qué vas a hacer? O sea, yo decía, cuando le contaba a alguien mi carrera, ¿y qué vas a hacer? ¿De qué vas a trabajar? Y decía, es muy difícil, ¿sabes? Tengo el mundo abierto, o sea, vamos, claro. Es una carrera que se aplicaba a muchas cosas, pero lo que iba es como definir en qué mundo estar. Fue un proceso interno y personal muy interesante, que creo que, bueno, de repente a todos nos pasa. O sea, fue una crisis existencial tras otra. Porque, y sobre todo en Estados Unidos, si querés aplicar a un trabajo allá, tenés que ser súper específico. ¿Viste? De repente acá es como que podés mandar tu CV y se ve dónde entra mejor. Sos abogado, pero había sido no ejerciste, pero tenés experiencia trabajando en una empresa y bueno, te aceptan igual. Claro, allá claro. No es tan así. Y allá puede ser que pase, pero es bastante menos probable, sobre todo cuando estás en la etapa así estudiando, que es, si aplicas a un puesto de diseño, es... Todo tu CV tiene que perfilarse de diseño. Entonces yo a la hora de aplicar a trabajos, a pasantías, qué sé yo tenía mi perfil informática, mi perfil de diseñadora, mi perfil de tal cosa, y saber en qué, o sea, cuál me gustaba más era una tarea un poco difícil. Era súper difícil, entonces como que siempre me hizo mucho sentido tratar de encontrar algo que pueda mezclar diferentes cosas. Capaz sabía qué cosas sabía, no. Claro. Pero dentro de las cosas que me interesaban es como que no me veía encasillándome en una cosa nomás. Por mi personalidad y por lo que sea. Y a la par estaba todo este mundo de startups. Al estar en Silicon Valley, Berkeley está ahí en California, en pleno Silicon Valley, entonces todo el tiempo se habla de startups y qué sé yo. Entonces, otro mundito son los emprendedores. Claro. Uf, y ahí tenés... ¿Cómo te metiste a ese mundo así? Que creo que trabajaste en una startup. Sí, ahora te cuento. Durante el tiempo que estuve de estudiante, trabajaba con startups. O sea, les apoyaba a mis amigos. Eso también influyó mucho. De repente me pasaba que tenía amigos super nerd, tipo muy inteligentes y todo, pero cero en lo que era
ya sea diseño, negocio, marketing, qué sé yo. Entonces me pedían ayuda, me decían, ¿me ayudas con esta parte? Y de repente los otros que eran más de diseño me decían, espera, ¿y cómo puedo hacer esta aplicación? Entonces fui dando cuenta, espera, capaz puedo ir ayudando de diferentes maneras. Trabajaba ahí con startups. En la universidad me metí muy de lleno al club de emprendedores, o sea, a la fraternidad de emprendedurismo. Esa es otra historia. Otro podcast. Aprendimos mucho. Y entonces, a la hora de aplicar a trabajo, antes de recibirme, sabía que quería estudiar ahí. Hubo una feria de emprendimiento, o sea, una feria de startups que estaban contratando en la universidad. Okay. O sea, así como una feria de trabajo que vienen empresas, hubo una que era de startups. Y decía, ay, no sé si me quiero ir, pero startups, capaz hay algo interesante. Y mandaron el día antes la lista de todas las startups que iban a estar. Y yo me puse a revisar así rápido. Y no sé qué me habrá llamado la atención de esta startup en particular, que se llama Hive, que era inteligencia artificial. Bueno, era inteligencia artificial con media, con no sé qué. Y yo, no sé. ¿Te llamó la atención algo? Me llamó la atención. Y ponerle que la feria empezaba a las 10 y yo a las 10:30 tenía clase. Entonces era como que tenía que irme muy targeteada a hablar con esa startup. Y llegué tan temprano para hacer la fila para entrar a la feria. Era así, la primera en la fila. O sea, apenas se abrió la feria, yo me fui corriendo a esta startup. Le digo, hola, yo soy Gaby, tipo, acá está mi currículum. Que como que trabajando tipo con nosotros, ellos así me miraban, tipo, felices, pero tipo, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde saliste? Creo que eso le llamó la atención y ahí, nada, hablé con ella, lo que sí que paso su proceso, termino trabajando ahí, o sea, me graduó, termino trabajando ahí. Y fue Ale. Yo sabía que quería trabajar en una startup. Para el tipo de persona que soy, iba a mi perfil con esa startup en particular, pero sobre todo, no solamente de background académico y de experiencia, sino que de personalidad también. O sea, al entrar a una startup tienes que estar dispuesto a hacer de todo. A ver qué falta y meterte, no tener miedo a aprender y probar cosas nuevas. Entré a esta startup, estaba recién comenzando, no estaba recién comenzando, pero era todavía demasiado temprano dentro de la empresa. Y era una empresa de inteligencia artificial en San Francisco. Esto era 2008, 2018, 2019. Entonces, AI no es que era tan cool. Claro, todavía, claro. Pero AI es una de las divisiones dentro de mi carrera. O sea, vos estudias cómo funciona el cerebro. Mira qué loco. Y tratas de aplicar esto a los sistemas, que básicamente termina siendo inteligencia artificial. O sea, aprendemos todo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué? O sea, me llamó la atención. Inteligencia artificial en San Francisco, startup. Encontré un departamento súper cerca de la empresa. Ale, fue 24/7. O sea, yo digo siempre, es como que vendí mi alma. Era pero un nivel de intensidad que capaz que no es tan sano. Creo que se necesita en la startup, pero que era nuevo. O sea, era para mí algo demasiado. Yo venía de un nivel súper intenso dentro de la universidad y esto es como que ahora nivel intenso de trabajo. Nivel intenso de trabajo, o sea, es como que se trajo esto y el nivel intenso de trabajo. Y lo que tiene es que en la universidad, o colegio, universidad, vos sabés, no importa cuán intenso sea, vos sabés que al final del día, hacia dónde estás yendo es, necesito pasar este semestre para terminar, o sea, para pasar al siguiente semestre, para terminar este año, para pasar al siguiente año y graduarme. Vos salís de la universidad y ya es trabajo nomás. Claro. O sea, no tenés estos factores externos tan impuestos. Vos vas decidiendo tu propio camino. Entonces, si te vas tan intenso con algo, de repente es difícil levantar la mirada y decir, espera, ¿a dónde me estoy yendo? Claro. ¿Qué estoy haciendo? Pero y a vos que te interesa también el tema de las personas y de la cultura, aprendí todo como no tiene que funcionar una empresa. Mira, qué loco. Sobre todo al comienzo fue un nivel de estrés muy difícil de manejar porque era una startup a la cual a mí me contrataron para un rol técnico. Entro, me dijeron, ¿sabes qué, Gaby? Espera, necesitamos que también hagas esto. Ahora acaba de caer un proyecto, vení, encárgate vos, nadie te muestra nada, qué sé yo. Trata una licuadora, ¿cómo se dice? Licuadora, pero así, Dios mío. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y medio que se sintió, pero que se sintió. Ale, yo vivía a 1 cuadra de él. O sea,
Ni siquiera una cuadra, o sea, como que usando acá tu compu. Si esta era la empresa, acá está. Cruzaba la calle acá y acá yo vivía. O sea, sí, no. Extremo. Vivía con la computadora. Yo llevaba mi computadora a todas partes. O sea, si es que no estaba en la oficina, porque casi siempre estaba en la oficina. Si no estaba en la oficina, yo tenía mi computadora conmigo. Y como trabajábamos con proyectos de inteligencia artificial, están corriendo 24/7. Entonces, no sé, a las 3 de la mañana sonaba el coso, la alarma, algo se cayó, algo se fundió. Que si no arreglas en el momento, después se te atrasa todo. Entonces, había que sacar la compu. No. Aprendí mucho. Ahí aprendiste como lo que no querías también un poquito, o sea, lo que no te gustaba quizás tanto dentro de una empresa y bueno, eso también usaste después. Totalmente. Pero sobre todo a nivel de cultura, ahí hay una cantidad de historias de cómo era la cultura en ese lugar, pero a mí me encantaba lo que estábamos haciendo y me tocó un grupo de gente demasiado lindo, o sea, eran todos recontra inteligentes, todos jóvenes y nos llevábamos demasiado bien. Pero yo siempre también digo que eso a veces, cuando hay una cultura muy, así como vos la decís, de esta parte puede ser tóxica, pero si vos tenés un grupo de gente que está tan metido con la visión y el objetivo y el propósito de esa empresa, al final eso hace demasiado contrapeso con lo otro. Hace demasiado contrapeso. Chicos, vamos a cambiar el mundo con esto y acompáñenme, vamos a trabajar 24/7 si hace falta. Entonces eso es como que, y bueno, si me compran yo la visión de este tipo o de esta persona, ¿verdad? Entonces... Está bien, dejo todo lo que tengo, pero imagínate si no tenés eso, igual trabajar 24/7, ahí no funciona realmente. Ahí es imposible. Ahí es imposible. Vos quitándole lo otro, no iba a aguantar, no sé, un mes iba a aguantar. No. Totalmente. Y también como yo era muy proactiva, o sea, me daban mucho trabajo, pero después como que yo veía... Recursos humanos jamás hubo casi cuando yo recién salí. Ahí recién empezó recursos humanos, imagínate. Entonces, no sé, tampoco tenemos una persona de legales, era así. Entonces, para cualquier cosa que yo veía que podía aportar, yo me iba y hacía. Y era todo por encima de tu trabajo. Entonces, después también, bueno, aprender hasta qué punto uno da ese extra y no. Pero a mí me gustaba porque yo aprendía mucho de paso y yo quería aprender cómo funcionaba una startup, cómo haces para salir adelante en un ritmo tan intenso. O sea, no de la empresa en sí, pero cuando la industria es nueva y está avanzando rápido y todos están creando a la vez, o sea, nosotros estábamos compitiendo contra los grandes de tecnología. Entonces tenías que, o sea, con más razón tenías que trabajar tan intensamente. Exactamente. Y ahí, después fue la pandemia y qué sé yo, y llegó un punto que fue como que levanté la cabeza y dije, esto está increíble, me habían dado también participación accionaria dentro de la empresa. Qué increíble, pero si estoy trabajando tanto y en serio siento que puedo aportar mucho, además de todo lo que aprendo, también, o sea, iba a decir algo en inglés, me salió así, Dios mío. O sea, más vale también que pueda aprovechar y hacer eso para algo mío, ¿verdad? Sí. Aprovechar a poner todo ese esfuerzo. Llegó un punto en el que aprendí muchísimo y vi tantas cosas que fue como, espera, ¿qué pasa si uso todo esto para algo mío? Y ahí fue que se dio que Sieversons, el grupo familiar, también hace muchos años había lanzado sus fondos de Venture Capital. Familiar siempre el fondo, ¿verdad? Familiar el fondo, o sea, dentro del grupo. Sí. Y nada, estaban haciendo unos cambios, una nueva estrategia, entonces fue, de los dos lados fue como el fit perfecto para mudarme al otro lado, porque es muy distinto estar en las trincheras operando una startup que irte al lado del inversor. Pero para mí era perfecto porque era una oportunidad de usar la plataforma de Sieversons para construir algo nuevo. Y encima en Paraguay. O sea que... De Paraguay, podía venir a Paraguay y mantener todo lo que había hecho allá. O sea, era tan distinto todo lo que estaba haciendo allá. Pero con esto podía venir a Paraguay y mantener todos esos nexos. Claro, el contacto y además que por más que yo vuelva a Paraguay y esté basada en Paraguay, también seguíamos invirtiendo allá. Entonces, fue el nexo perfecto. Y ahí fue como entré a Venture Capital. Y abriste casi esa nueva división en Sieversons. O sea, bueno, no, yo agarré esa división porque estaba viendo una nueva estrategia, pero esos fondos ya se habían lanzado hace unos años. Entonces ya se habían lanzado unos años y es como que para esta nueva versión y visión de Venture Capital dentro de Sieversons, ahí es que entré yo.
Ok. Así termina tu historia o sea, así terminaste siendo Managing Partner y en toda la parte de Venture Capital dentro de... Es cierto. Todo eso implicó. Todo eso. Gaby, Es que demasiado creo que todas estas cositas chiquititas van impresionante. influyendo. Y no es que, claro, no es que yo en el colegio decía, yo quiero hacer Venture Capital, yo quiero trabajar con... Nada, fueron una suma de cositas que fui evolucionando y a las cuales me fui abriendo y descubriendo en el camino. Pero es muy loco porque no mucha gente puede ver su historia y ver cómo los puntos al final se fueron uniendo. O sea, yo creo que vos tenés el privilegio de poder ver ya tu pasado, ¿verdad? Y decir, pucha, las pequeñas decisiones de mi vida me fueron llevando a esto, sobre todo esas pequeñas decisiones. Sí. Pero de repente no a todos les pasa, ¿verdad? O sea, es como que todavía se sienten, estoy haciendo las cosas por hacer, todavía no sé en qué se me une todo lo que hice. Pero bueno, espero que alguna vez se me una. Pero bueno, vos lo podés ver de forma muy clara. Vos sabés que veo súper claro para esto, pero soy súper consciente que vaya a saber uno hacia dónde te lleva, o sea, me va a llevar después la vida. O sea, yo creo que eso continúa. De chica yo también, es otro gran aprendizaje. Yo pensaba, no sé, terminar la universidad, y es como que tu vida ya está. Ya tenés tu trabajo, tenés tu familia, ya está. Pero no, creo que es un aprendizaje y continuo, un desarrollo continuo de quién somos. Ahora es como que siento que tiene muchísimo sentido, pero durante mucho tiempo, especialmente cuando estaba en la universidad, qué sé yo, era ¿hacia dónde me voy? ¿Qué hago? Además, aplicado un millón de trabajos, la cantidad de no que recibís, después este sí, pero entras, pero no te gusta, probé, hice investigación en laboratorio de neurociencia, me gustaba, pero no me gustaba. Y viste, así, probé un millón de cosas para saber que sí, que no, las puertas, muchísimas que se cerraban, otras que se abrían, y es medio... Seguir y ver hacia dónde uno va. Qué loco, Gaby. Y antes de pasar un poco a un tema un poco más específico, o sea, ya estuvimos hablando igual, pero ¿qué aprendizaje puedes quitar así de esta parte de tu historia que ya conoces? Si pudieses resumir así en... ¿Qué aprendiste? ¿Qué hoy ves con más claridad? ¿Qué podrías decir que es? Demasiadas cosas. A ver. Número uno es eso, justamente lo que estabas mencionando. De repente no tenemos idea hacia dónde nos estamos yendo, pero la importancia de donde sea que estés, hacer bien las cosas. ¿Verdad? Porque después no sabes qué puertas se van a abrir en el futuro que había sido querías, que por haber hecho bien en su momento las cosas, podés tomar esa oportunidad. Porque de repente, famoso en el colegio, ay, pero ¿para qué te vas a sacar buenas notas? ¿Verdad? Eso no se aplica después en la vida. Eso no se aplica después, pero después había sido que me quise ir a Estados Unidos y tenía mis buenas notas para poner en mi aplicación. Pero había sido, no es que era esa gran visión. Entonces, ese para mí es un súper aprendizaje. Otro aprendizaje es que los tiempos de cada uno son tan distintos. Vemos una versión de la persona, no tenemos idea de todo el resto de la persona y de todo el camino por el cual pasó esa persona. Entonces es importante. Hace poco alguien me hizo acordar de una frase que dije en una charla de hace mucho, que es como no comparar tú detrás de bambalinas con el show principal de alguien más. ¿Verdad? Porque vemos, sobre todo ahora con las redes, es como que ves la vida de la gente súper magnífica y gloriosa y capaz en ese momento le está yendo súper bien, pero no vemos el trabajo que hubo detrás. A mí ese concepto me encanta porque es como que, bueno, creo que viste la curva de lo exponencial. Es como que la mayoría vemos cuando empieza a crecer 5X, 10X, 20X. Pero a lo mejor eso implicó un trabajo de pasito durante muchísimo tiempo. Pero que si vos le quitas esos pasitos, esa curva exponencial no se pudo haber dado. Totalmente. Y vos ves la curva y decís, pucha, mi curva todavía no se dio, pero espera, estás en la marcha. Entonces, claro, y de seguir dando esos pasitos y esas cositas chiquitas. El poder de los pasitos chiquitos, que no te das cuenta después a dónde te van a llevar. Y para mí fue muy radical el concepto de seguir siendo curioso y de animarte a probar diferentes cosas, porque no sabes después a dónde, qué puertas se van a ir abriendo. Y yo también veo mucho que, también esa apertura que tenés de decir, bueno, veo mi pasado, cómo se pudo unir con todo lo que hice, pero también todo lo que se puede seguir abriendo. Todo lo que se puede seguir abriendo. No sé, dentro de 10 años si voy a tener más puntos que unir en mi pasado otra vez, ¿entendés? Claro. Quién sabe. Increíble eso. Pero eso mismo, de repente, no sé, famosa la pregunta, ¿cómo te ves en 5 años, en 10 años?
Y para mí siempre fue muy difícil de responder esa pregunta. Capaz sé qué tipo de persona quiero ser o más o menos qué estilo de vida quiero tener, pero así exactamente qué me veo haciendo, no sé, pero en un buen sentido. Por ejemplo, te dije, irme a Berkeley fue la mejor decisión de mi vida. Yo no tenía idea que me quería ir a Berkeley, que me quería ir a Estados Unidos. Y terminó siendo la mejor decisión de mi vida. O sea, no sabes hacia dónde o las vueltas que va a ir tomando tu vida. Pero nada, estar abierto y estar dispuesto a ir descubriendo y ir descubriéndose uno. Porque uno sigue creciendo, uno sigue descubriéndose. Y la importancia de ser intencional con uno mismo. O sea, no que las cosas no te pasen nomás, sino que vos... En lo posible, vos tratar de estar haciendo tu vida de la forma que puedas. Y tampoco, mismo ahora, haciendo lo que estoy haciendo, no es que tengo todo resuelto y que sé exactamente lo que quiero. Me gusta el ámbito en el que estoy y voy a ir descubriendo y construyendo hacia dónde. Qué loco, porque o sea, es increíble porque yo siento que mientras más abierto estás vos a decir, bueno, lo que me venga en el camino, voy a ser intencional, pero hoy no me puedo definir y voy a esperar, tipo, tampoco me voy a poder definir en el futuro, seguramente simplemente voy a ser intencional con lo que hago y el futuro ya me dirá. Y mientras más estás con esa actitud, más te vas definiendo mucho mejor que antes que decir, quiero hacer esto nomás, o quiero hacer esto nomás. Ahí lo que creo que hay más confusión. Sí. Por el contrario, si decís, bueno, realmente no sé lo que me depara dentro de 10 años, o no sé, no me puedo poner un sombrero de tal para siempre, pero voy a ser intencional, voy a hacer siempre lo mejor que pueda. Y yo veo nomás que en esos casos es como que mejor te definís inclusive que en el caso contrario, ¿no? Totalmente, porque si no también como que te fijas en una idea y capaz que no salga. Y si las cosas no salen como son, te desesperas. Exacto, totalmente. Bueno, ahí genial. A ver, podemos hablar de todo. Hay demasiado tema para hablar. Demasiado tema, pero quiero preguntarte un poquito de, hablando específico de todo el mundo de las, startups, ¿verdad? Sí. Volcándonos un poco más a Sieverson como tal. O sea, ¿qué buscan ustedes en las startups que invierten en general? Realmente, ¿cómo funciona el venture capital dentro de Sieverson y cuál es tu función como Gaby un poco en eso actualmente? Mi función como Gaby es manejar esta división. Dentro de esta división hacemos diferentes cosas. De lo que es inversión, invertimos directamente en startups. Eso significa dar capital a cambio de un porcentaje minoritario dentro de la startup. Y es un tipo de inversión... Minoritario. No es que vos decís por el 60% te compro. No. A reventar tomas el 20%. Mira. O sea, eso es lo máximo que tomas. La startup va levantando capital en diferentes fases. O sea, cada año, año y medio, capaz que cada 2 años, levanta una nueva ronda de financiamiento, que es distinto a, por ejemplo, si querés construir una casa, que tenés el plano y exactamente sabes cómo se va a ver esa casa y sabes exactamente el tiempo que te va a tardar y los materiales que necesitas. La startup, o sea, puedes juntar toda la plata de una para hacer ese proyecto. En el caso de una startup, esa visión se va moldeando a medida que la startup crece. Entonces, la startup no es que levanta todo el capital de una, sino que va levantando por fase para esa siguiente fase. Veo que se va armando en el camino. Nosotros, el tipo de inversión que nosotros hacemos es en esas primeras rondas de inversión que va levantando la startup. O sea, desde que se crea la startup hasta serie A se llama, pero hemos hecho inversión cuando era solamente una idea, pero normalmente esperás que ya haya algún tipo de... Algo de tracción tiene que tener. Algo de tracción, pero no el siempre... producto ya algo desarrollado. Pero no ingresos. Puede ser no ingresos. Si tenés ingresos mejor, pero puede ser antes de los ingresos también. Y es en esas primeras etapas en las que nosotros entramos a invertir. Después vienen otros tipos de inversores, o sea, después que nosotros. Pero en cada ronda la startup va cediendo máximo 20% de ownership. Entonces vos entras como un inversor minoritario, no tenés ningún say en la operativa de la empresa o del día a día, pero sí se le llama capital inteligente. O sea, además del capital que provees, la idea es que pueda servir de mentor, de acompañamiento, de apoyo, de abrir puertas, de conexiones. En nuestro caso es mucho el tema de conexión internacional con ya sea otros países de la TAM y de Estados Unidos también. Entonces, para hacer esas inversiones vos tenés antes todo el pre, que es
encontrarle a estas startups. ¿Cómo le encontrás a estas startups? Hay diferentes formas, pero también muchas startups se acercan. Vienen a ustedes. Sí, entonces tenés todo el filtro para hacer ¿Y le de hacen esas ustedes startups. hacerle un pitch o tipo... Sí. Tienen un proceso de admisión de startups, vamos a decir? Claro, tenés, así mismo, cuando aparecen todas estas startups tenés que hacer ese filtro, ese proceso. Y este proceso es, sí, está el pitch, tenemos algunas reuniones, dependiendo del caso, más o menos reuniones, pero suele ser bastante rápido. Ya. Más que nada para conocer al equipo, porque vos estás apostando por ese equipo, no es que ya está súper definido el proyecto y a dónde se va a ir, vos estás apostando en ese equipo. Entonces, ahora te puedo contar más sobre las cosas puntuales que vemos en ese proceso de aplicación. Pero una vez que haces el filtro, invertís en esa empresa. Una vez que invertís en esa empresa, después tenés todo el acompañamiento que le haces a cada startup. Ya, ok. Entonces, por un lado está eso, que es inversiones en startups, y por otro lado también invertimos en otros fondos de venture capital. Que ya invierten también en startups. Nosotros somos un fondo de venture capital que invierte en startups, pero a la vez fondos. también decidimos invertir en otros fondos que hacen lo mismo que nosotros, pero tienen algún otro enfoque. Por ejemplo, se enfocan específicamente en algún otro país o se enfocan específicamente en alguna otra industria, como para expandir más nuestras redes. Y nuestras inversiones son todas en América, o sea, Latinoamérica y Estados Unidos. Hasta ahora tenemos inversión en 13 países. No tenemos todavía ninguna en Europa, pero 13 países, 40 inversiones directas que hicimos y de todo tipo. O 40 directas te refería a 40 startups. Startups. Ya. Y eso, lo que es divertido también, o sea, traduciendo un poco toda la experiencia de los diferentes mundos, es que acá cada startup es un planeta aparte. Sí. Cada industria es muy diferente. Nosotros, hay fondos de venture capital que se dedican, por ejemplo, a invertir solamente en educación o solamente en salud. Nosotros invertimos, somos un fondo que se llama agnóstico, que invertimos en todo Varios tipo de rubros. industrias, porque por el expertise del grupo, nosotros siempre usamos tecnología, pero aplicada a diferentes industrias. Eso te iba a decir, siempre tiene que tener base tecnológica. Para este tipo de inversión, sí. A no ser que tengas algo muy innovador en algún otro sentido. Por ejemplo, uno de los grandes referentes de Latinoamérica es una empresa chilena que se llama Notco, Sí. que hacen alimentos a base de Que tiene planta. acá, bueno, Antopechi tiene la parte de la representación de Notco, de Sí. esos productos. Sí, bueno, y ellos son una startup que recibió financiamiento de Venture Capital, pero son una empresa de alimentos al final del día. Eso te iba a Entonces, decir, pero son enormes. pero ellos descubrieron una forma de producir que era muy única y qué sé yo, entonces entraron dentro de Venture Capital. Pero la regla base es que sea algo de tecnología. Ahora, ¿qué es una empresa de tecnología? También se puede ver de diferentes Eso te iba a formas. decir. Una cosa es aplicar tecnología de una forma distinta, o sea, tecnología que ya existe aplicada para algo nuevo, o desarrollar la tecnología en sí. Entonces nosotros otra vez dentro de las inversiones que hacemos tenemos estos dos buckets, como que Sí. estas dos cajas. Una es usar tecnología que ya existe aplicada a algo, por ejemplo, en Brasil tenemos una inversión que es una empresa que hace Uber de camiones y es Mira. enorme. Pero es Uber de camiones, o sea, conocemos el concepto y conocemos Sí. la No hay tecnología. mucha ciencia detrás. Exacto. Pero ellos usaron una tecnología para una industria que era todavía súper tradicional, todo así en lápiz y papel, que por WhatsApp y qué sé yo, y vieron la oportunidad de digitalizar esa industria y son un monstruo en Brasil y en Latinoamérica. Gaby, y ahí, o sea, ustedes buscan en el mundo del Venture Capital sí o sí, bueno, Sieverson busca en todas estas inversiones que hacen en startups desinvertir, es decir, buscar un exit, o buscan tener también como un holding al final, o sea, retener algunas empresas. La forma, es una muy buena pregunta. En Venture Capital la idea siempre es desinvertir, porque vos entras como un inversor minoritario y a medida que la empresa va creciendo, tu parte vale más, pero se va achicando. O sea, se achica, pero cada partecita vale más. Entonces la idea es que vos puedas salir. Ahora, ¿cuándo salís? Depende mucho, en nuestro caso, del tipo de startup. Porque como nosotros invertimos muy temprano, puede ser que la empresa está todavía creciendo, pero viene un inversor que quiere comprar nuestra parte y nosotros podemos decidir si nos quedamos o si vendemos nuestra parte. Entonces puede ser durante el proceso de creación de la empresa o cuando la empresa se vende a otro holding o cuando la empresa sale a la bolsa, por ejemplo.
el tipo de empresas, o sea, sí, las startups por casi que definición buscan ellas mismas desinvertirse, o sea, ellos mismos buscan o que algún día alguien les compre o salir a la bolsa, entonces capaz que mantenés una parte, pero siempre hay una parte que vas a vender si no es toda tu parte dentro de la startup. Y tengo que preguntarte, tipo, Sí. ahí, o sea, ¿cuál fue así el mayor 3X, 4X, 5X que lograron quizás ustedes como... No, y ahí hay casi que 45X, o sea... Eran o sea, bueno, espera, o sea, por pudieron vender naturaleza... 45 veces el valor de lo que compraron, una startup, una o más startups. De evaluación tenemos una que es así. De venta oficial que hicimos, una ya a los 3 años fue 16X. Impresionante. Sí. No, es lo que... O sea, lo que tiene es este tipo de inversión que si le va bien a la startup, el retorno es altísimo y mucho más alto que cualquier otro tipo de inversión. Sí, Sí le va bien. Pero por definición a la mayoría probablemente no le vaya así de bien. O sea, si vos invertís en 10 startups, lo estándar es que 2 se fundan, o sea, no anden más. Ponerle que, no sé, 6 les vaya bien, pero no te den un retorno tan grande. O sea, capaz te recuperan la inversión o te dan un poquito más. Y después tenés 2 que la revientan. O sea, esas 2, y a esas 2 le va tan bien que jamás importó si es que todas las demás se murieron, porque a esas 2 le fue súper bien. Ahora, a la hora de invertir, como invertís temprano, no sabes cuál va a ser cuál. Capaz le tenías más fe a esta y esa es una de las que se funde. Capaz a esta no le diste tanta fe, pero es la que le termina yendo mejor. Entonces, pero lo que tenés que intentar es que ese filtro, a la hora de decidir en cuál invertir, tratar de optimizar ese filtro para apostar por esas 2. Que sí tienen que pegar. Exacto. Lo que no puede lograr es 10, ninguna. O sea, como que... Eso sería un poco bastante triste. Pero, bueno, pero es parte del riesgo, por eso muchas veces se le llama capital de riesgo. Es capital emprendedor, pero se le llama capital de riesgo porque tenés que estar dispuesto a... O sea, tenés que saber que es una inversión que probablemente se vaya a cero. Sí. Bueno, ¿y qué hace que... O sea, metiéndonos al tema, ¿qué hace entonces, ya con estos años que tenés de experiencia, y con esto de 45X, 16X que lograron, qué es lo que le diferencia? O sea, cuando vos decís, mira un proyecto y decís, este tiene toda la pinta de que va a funcionar, esto va a poder ser una buena inversión, o es disparar nomás y decir, bueno, el que salga, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que le diferencia a una startup exitosa o a una empresa exitosa de otra? Me encantaría tener la receta porque después vamos copy-paste para hacer eso. No, pero de repente lo que ves es... Es más el equipo, es más el producto. Como nosotros, o sea, invertimos temprano y para este tipo, muchísimo pasa por la actitud del founder, o sea, del equipo fundador, porque están creando cosas nuevas, entonces no saben lo que no saben el tipo de trabas con las que se van a encontrar, entonces necesitas una mentalidad de resiliencia, de tirar para adelante, de seguir intentando, de probar las cosas rápido e ir construyendo y desarrollando tu startup en base a lo que vas viendo de la reacción del mercado. Entonces, por un lado necesitas un equipo muy, muy, muy sólido. ¿Y esa solidez tiene que ver con la experiencia de la gente o es más por la parte actitudinal? Eso te iba a decir. Yo personalmente creo que la parte actitudinal pesa mucho más. Okay. Porque a veces de repente tenés equipos que en papel tienen todo, un super currículum, pero que no necesariamente después terminan siendo los mejores. O sea, el mejor currículum no siempre es el que arma la empresa a la que mejor le va. Ahora, obviamente, si tiene una buena experiencia, hay chances de que le vaya bien. Pero mucho es de la actitud del emprendedor con cuánto se relaciona ese emprendedor con lo que está haciendo. Porque de repente puedes tener una super actitud, pero si no te apasiona lo que estás haciendo, es un camino difícil. Entonces, van a caer. Necesitas esa... Y también las cosas muy puntuales para... Una cosa es, no sé, química. Si vas a hacer una startup de química, probablemente necesitas un background químico. No puede ser ahí un... No es que podés inventar cualquier cosa, pero para lo que sea más, no sé, de aplicaciones, de producto, cosas específicas, podés aprender sobre la marcha. O sea, o puedes contratarle a alguien que sepa sobre eso en específico. O sea, diría que es sí o sí tener, obviamente, un producto que el mercado necesite, para empezar. O sea, no puede estar preparando cualquier cosa.
obviamente, pero también en la capacidad justamente de buscar ese product market fit, si es que hoy no está funcionando, Sí. o sea, y ahí entra De otra ir vez la adaptando. actitud. Y es la actitud, por Al eso, porque final. de repente vos decís, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer esto y esto es lo que le va a encantar a la gente y capaz no termina siendo así. Capaz al mercado no le gusta, pasa algo, te viene la pandemia, cambia todo y uno puede estar fijo en este producto que querés. O sea, de nuevo, es actitud. Y ahí Entonces, entra cómo el esta founder. visión que tenías, cómo vas moldeando en base a lo que vas aprendiendo del mercado. Entonces, para mí el equipo es sumamente clave. Obviamente tenés que estar también atacando un mercado lo más grande posible, porque para este tipo de inversión el inversor toma tanto riesgo, porque está invirtiendo cuando recién empieza, cuando no hay ni una garantía de nada. Necesitas que por lo menos, si es que todo va bien, que el mercado haya sido lo más grande posible para que valga la pena esa O sea, inversión. nadie te puede venir diciendo quiero hacer esto para Paraguay, nomás, para empezar. No. La tan mínimo, o sea... Mínimo tiene que ser la TAM. Y desde Paraguay se puede construir perfectamente algo para todo la TAM. O sea, sobre todo en lo que es tecnología, o sea, para la TAM, para Estados Unidos y no es el resto del mundo. O sea, no es una limitante, pero de nuevo, eso vuelve a la actitud del founder, o sea, de tener esa mentalidad de, ¿sabes qué? Espera, yo voy a construir algo que se use en toda Latinoamérica, voy a construir algo que se use en toda América o en todo el mundo, que desde Paraguay se puede. Ahora, obviamente es un approach distinto, porque lo que pasa es que le tenés a México, que es un país muy grande, le tenés a Brasil, que es un país muy grande, entonces esos founders, si solamente atacan su mercado, pueden construir una empresa recontra Paraguay exitosa y millonaria, Uruguay, multimillonaria. precisamente, por ejemplo, no pueden porque son mercaditos. Casi, claro, todos los otros países en el medio son mercaditos, entonces tenés que pensar Sí o sí. más creativamente cómo llegas a más países, a más mercados. Pero ¿y acaso no tenés que intentar primero conquistar tu tierra? ¿O no necesariamente? Es buenísima esa pregunta y es la pregunta filosófica más grande que todos tienen. Si, bueno, si venís de un mercado chiquito, si primero dominás Paraguay y después salís, o si salís antes de empezar, o... No, vos sabés que no hay respuesta correcta. No, Claro. no hay respuesta si podés, correcta. podés, y si no, igual te puede ir mejor en Bolivia que en Paraguay, por ejemplo, y está bien eso igual. Totalmente. O sea, y desde Paraguay capaz que tu mercado era cualquier otro país. Mira, O sea, claro, no hay respuesta correcta al final. No hay respuesta correcta. Lo que sí tenés que saber en todo momento, empieces donde empieces y te vayas donde te vayas, es que necesitas ver la idea lo más grande posible. Sí, mira. Porque lo que pasa de repente, si solo te enfocas en un mercado que otra vez era chico, que capaz ciertas cosas construís para optimizar para ese mercado muy chico. Pero de repente pasa que si tenés un nicho súper específico y construís para ese nicho súper específico, resulta tu producto mucho más fuerte y más Exacto. sólido, entonces puedes expandir. Ya. Súper caso a caso. Y por un lado tenés estos emprendimientos que usan tecnología adaptada a un problema innovador, y después tenés las startups que van desarrollando la tecnología misma. O sea, ahí tenés biotecnología, hardware, robótica, inteligencia artificial, y esas tienen otro ritmo totalmente que estas otras que de repente son puro software. Por ejemplo, está el Uber de camión. Que esa es software ya con una tecnología que existe. Claro que ya existe, capaz crean cosas nuevas, pero se entiende ya el modelo de concepto. negocio y el concepto y qué sé yo. Y después tenés las otras que son bastante más radicales, no sé, tecnología del espacio, Qué loco. otro tipo de cosas. Y nosotros, entonces, invertimos en todo el espectro de industrias, siempre y cuando se esté usando tecnología para el bien. Ya. Ese es nuestro primer filtro. Buenísimo. Grande. Y eso puede ser directo o indirecto, pero es como que siguiendo la filosofía del grupo, desde que comenzó, siempre se usó tecnología para el bien, en cualquiera de las industrias en las que trabajamos. Entonces, Gaby, vos decís que siempre es la actitud del fundador. O sea, del O sea, fundador que- principalmente, pero del equipo es lo que en tu experiencia vos ves y decís, esto funcionó realmente porque el founder es persevera y tiene la actitud, tiene la visión y su equipo lo acompaña obviamente, pero Sí. siempre pasa más por ahí, más que tener la idea súper brillante, el chat GPT, Sí. o sea... O sea que sí, o sea, y aparte que es muy difícil tener una super mega idea brillante Hoy por desde el hoy, día eso yo iba a uno. decirte, es como que... Mismo yo... Que es lo que ya no mismo se inventó en el mundo. Claro, o sea, ¿Entendés? mismo creo las empresas que hoy decimos, wow, son enormes. Hablamos el otro día con el de Mercado Libre. Capaz vos mirás y decís, es que ya sabían qué hacer, ya sabían cuál... No, vas descubriendo. Capaz empezás con una gran idea y una gran visión, pero eso
Va cambiando. inevitablemente va moldeándose y cambiando. ¿Cuánto cambia? Puede ser súper drástico. También muchas empresas que hoy conocemos empezaron siendo totalmente otra cosa. O sea, Airbnb comenzó con totalmente otro modelo. Era colchones inflables La que dijo el de Weissman, que empezó haciendo un curso de esta Hashi, que estuvo en el Paraguay, un curso de cripto. Nada que ver, ¿entendés? O sea, entonces muchas veces empiezan con una idea y después se van dando cuenta que era otra cosa. Slack, por ejemplo, esta aplicación de mensajería de empresa, ellos creo que también eran un videojuego, pero después se dieron cuenta que tipo su chat en el videojuego era muy bueno, entonces y, pues, al final son un chat. Después hay cantidad de historias de startups que hicieron un cambio totalmente distinto. Y después tenés la que capaz no cambiaron tanto por naturaleza, pero fueron creciendo. Amazon también empezó vendiendo libros nomás. Y después descubrió todo este otro planeta. O sea, mucho se descubre sobre la marca y eso tiene muchísimo que ver con la visión del fundador. Y también nosotros, que especialmente que invertimos en etapas súper tempranas, vemos mucho de eso porque las cosas van a cambiar. Y de repente las ideas se balancea también mucho, ¿verdad? Pero de repente una idea espectacular con un equipo que capaz que no va tanto, ya sabes que no va a funcionar. Pero es muy tentador porque sí, pero una idea espectacular. O sea, ojalá funcione. Qué loco, ahí pero claro, no es que hay una ciencia súper específica, es mucho de ir midiendo y pesando las diferentes variables. Porque de repente tenés una idea que capaz no es la gran ciencia, pero tienes un founder que sabes que algo va, o sea, algo va a hacer y la va a romper de alguna forma. Y si no va a cambiar y va si a no encontrar va a cambiar, hasta... Sí. Increíble. O sea, que es un y tema sí, otra vez. es un arte. Y también, como te mencionaba, esa relación que tiene el founder con lo que está construyendo. O sea, cuánto realmente le mueve lo que está haciendo el founder y cuán comprometido está. Pero todo otra vez es de la actitud del founder. Qué increíble. Bueno, es bueno saber eso porque también hoy yo de repente pienso, bueno, Dios mío, o sea, crear el próximo Google es demasiado difícil. O sea, claro. inclusive hoy con inteligencia artificial, no sé, vos le preguntás a ChatGPT, decime las mejores ideas y te va a decir, o sea, ya no es más un tema de tener una buena idea, ya no es un tema de tener la idea que va a cambiar el mundo. Seguramente nuevamente habrá alguna idea revolucionaria en el mundo, pero pasa mucho más. O sea, es alentador porque al final vos decís, bueno, a lo mejor no tengo la idea que va a cambiar mi país o que va a cambiar el Paraguay, pero sí tengo la actitud, tengo las ganas, tengo la fuerza, creo en esto y tengo sobre todo esas ganas de cambiar si hace falta hasta encontrar hasta encontrar el producto bueno, ¿verdad? O sea, es más un tema de actitud, ¿verdad? Y eso todos podemos conseguir. Y todos podemos conseguir y de repente nos pasa, como hablamos con diferentes países, que me pasó que en la misma semana hablo así con 3 founders de diferentes países, tienen la misma idea. Entonces, la idea en sí es cierto, capaz hay alguna que otra así muy revolucionaria, pero es más cómo se ejecuta esa idea, cómo el equipo se mueve, cuál es el approach del founder para ir creando lo que está creando. Okay. Y hoy en día, con todas las herramientas que tenemos a disposición, ¿sabes? Ya ni qué decir, claro. Sí. Gaby, pero como vos decís, para mí es súper esperanzador, o sea, es algo súper bueno. Porque no tenés que estar sentándote, yéndote a inspirar a un lado para que se te prenda la lamparita con la idea. O sea, genial si te pasa eso, pero al final pasa mucho más por la actitud del founder, ¿verdad? Sí. Y por decir, y ir pescando esas oportunidades. Exacto, sí. Es un tema actitudinal que eso está bueno también, ¿verdad? Sí. Gaby, y bueno, y trasladando un poco todo eso al Paraguay, ¿verdad? O sea, la otra vez, por ejemplo, escuché... algo un poco desalentador, ¿verdad? Que no desalentador, pero una persona muy entendida en el tema, que no voy a decir su nombre ni nada, pero decía que en su empresa iniciaron alguna vez un fondo de Venture Capital de alguna forma para apoyar ideas paraguayas y todo eso, pero es como que él se le veía un poco desalentado y él decía, o sea, ¿cuál lo que es la posibilidad de que una app paraguaya o un producto paraguayo o una empresa paraguaya conquiste el mercado de Brasil, por ejemplo, o de México, decía esta persona, ¿no? Entonces es como que nosotros dejamos de invertir mucho en esos tipos de proyectos, él me decía, ¿verdad? Entonces yo decía así, pucha, primero qué triste que piensa así, ¿verdad? Sí. Pero también decía, o sea, ¿será que están así? Y ahí también te pregunto, ¿cuáles son las posibilidades realmente? O qué le falta al paraguayo a nosotros como paraguayos para tener eso y realmente, no sé, tener un unicornio, el primer unicornio de Paraguay, o sea, ¿qué es lo que falta y por qué todavía no estamos llegando y si es posible o no, ¿verdad? Sí, yo creo que es 100% posible, o sea, eso estoy convencida, de Paraguay puede hacer lo que quieras. Un unicornio es una empresa evaluada en $1.000 millones. En $1.000 millones. Que todavía en Paraguay no existe. Todavía no existe. Todavía no existe.
Pero, y por eso también los casos de éxito son tan importantes, porque vas viendo, espera, si a este le fue bien, a mí capaz también me puede ir bien, y qué sé yo. Por eso tratamos en lo posible de visibilizarle a las startups paraguayas que ya están operando afuera, que están, qué sé yo. Pero es totalmente posible. Lastimosamente tenemos nomás esa barrera de que el Paraguay capaz que no podemos, pero quién sabe de dónde viene, ¿verdad? Eso es algo cultural que venimos arrastrando, pero eso es algo que hay que olvidarse. O sea, no sé de dónde sacamos eso, no nos sirve esa mentalidad. En Paraguay hay gente demasiado capaz, tenemos las mismas herramientas, la tecnología es la misma, estés acá o estés en cualquier lado. O sea, no hay ninguna barrera. No hay nada que nos impida. Nada. Es la creencia, o sea, que tenemos que creernos el cuento de que podemos. Entonces, por eso también desde Cyberson nosotros le damos mucha importancia a este tipo de eventos, o traer la gente que lo logró en otras partes para que cada vez, o sea, se sienta lo menos lejano posible, porque si no, sin querer se siente todo lejano. No, los de afuera nomás pueden hacer ciertas cosas y acá perfectamente se puede. Perfectamente se puede. Tenemos casos. La primera inversión en una startup paraguaya que hicimos ya a los 3 años se vendió a un grupo europeo y se recontra bien. O sea, hay pruebas, hay casos. Mismo el caso de mi familia, ellos nacieron en Paraguay, el grupo nació en Paraguay y trabajaron en 45 países. O sea, se puede, de poder se puede. Increíble, o sea, es de vuelta un tema de creérsela y de sí. Y de no escuchar también un poco todo esto, o sea, de creérsela por un lado y después también de, literal, esto que dijo esta persona, creo que, tipo, mejor nomás no escuche o no te creas porque, tipo, claro, o que te sirva para demostrarle lo Exacto. contrario. O sea, que te agarre como de motivación en todo caso. Exacto, justamente esta semana hablaba con el de Mercado Libre. Ellos fueron la primera gran empresa, hoy día son la empresa más grande de Latinoamérica y fueron el primer unicornio de la región. Porque siempre se dice, una vez que haya un unicornio, un gran caso, ahí es como que cambia todo. Claro, porque decir, si fulanito pudo, yo también puedo. Es como conseguir el grado de inversión, pero a nivel... Claro, a nivel y mental también, ¿verdad? Porque decís, si estos pudieron, yo también puedo. Le preguntaba, ¿cómo? Pero ustedes fueron el primero, o sea, alguien tiene que hacer. Una vez que está el unicornio, claro, todos pueden usarle a ese caso de ejemplo, pero alguien tiene que hacer ese primero, entonces... Y eso puede ser cualquiera. Y qué bueno que ustedes también de alguna forma promuevan esa mentalidad, porque me parece que le falta mucho eso a nosotros como paraguayos. Es como que, no, pero nosotros nomás no vamos a poder, o qué sé yo, y sin embargo nuestros vecinos ya están haciendo, y incluso no les va ni siquiera tan bien como nosotros, en muchos casos, no sé. Bueno, Argentina, por ejemplo, vos ves su economía y, no sé, está ahí todo el tiempo como que en la cuerda floja, pero los tipos no dejan de crear, no dejan de hacer empresas increíbles, no dejan nada, o sea... Sí, y justo eso también hablamos ahora con unos inversores argentinos y capaz que justamente la crisis les hace a ellos ser más creativos y tipo tener que encontrar alguna solución para salir adelante. De repente si estás muy cómodo no tenés esa urgencia. Entonces es importante... Eso está bueno también. Descubrir y mantener esa urgencia de salir adelante, pero... Se puede, o sea, de Paraguay totalmente. Ahora, lo que sí es que no es súper glamoroso, o sea, para llegar a un nivel de éxito de ese tamaño hay muchísimo trabajo detrás. Y muchísimo, volviendo a la curva exponencial, hay muchísimos pasito, fallas, aprendizaje en el camino para que después te vaya súper bien. Buenísimo, bueno, y ahí un poco linkeando entonces, ¿qué, según tu experiencia, crees que necesitamos o necesitan los emprendedores para... O sea, ¿qué vos le recomendarías a un emprendedor que busque el éxito de alguna forma o que busque sobresalir, o el emprendedor paraguayo que busque sobresalir a nivel regional, global? ¿Qué le dirías vos? Yo recontra creo en los emprendedores paraguayos. O sea, siento que tenemos una especie de hambre adentro de hacer las cosas y hacer las cosas bien. Entonces, para mí es animarse, o sea, probar, ver qué está pasando afuera, sí ver qué necesitamos en Paraguay. Pero después, cuando uno ya tiene alguna idea de qué quiere hacer en Paraguay, mirar qué se está haciendo en otros países y creerse el cuento que puedes competir contra todo eso que está saliendo en otros países. O sea, al final del día, animarse a probar. O sea, tenemos todo. Un gran aprendizaje de las épocas y ahora que es también de consejo es probar y si no sale, no sale. O sea, probar rápido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Equivócate rápido, porque sin querer, y aparte como somos un país donde nos conocemos entre todos, y que es como que queremos hacer algo muy perfecto antes de salir, o queremos tener la idea súper pulida antes de exponernos. No, o sea, es entendible esa mentalidad, pero no, o sea, hay que probar. Al final del día, ¿quién se acuerda de qué? Probar rápido, probar barato.
aprender sobre la marcha, o sea, animate a arrancar, a salir, a empezar. Sí. Es así, va por ahí. Va por ahí. Y pedir ayuda, o sea, pedir ayuda a la gente. Y saber si esta idea no funciona, bueno, pruebo otra. Si esta versión no me funcionó, adapto. O sea, estar dispuesto a animarse, estar dispuesto a cambiar y pedir la ayuda que necesites. Buenísimo, me encanta esa mentalidad y bueno, me da esperanza también a nivel país, ¿verdad? Como un poco... Es que yo de verdad demasiado creo en los emprendedores de acá. Me encanta y ojalá siempre creas así un poco en todo. Es que Ale, encima no es solamente así, ay, todo filosófico, es viéndole a Claro, gente de hay otros pruebas. países, viéndole a gente de Silicon Valley. Mucho es el entorno, ¿verdad? De repente el entorno está un poco más verde que en otros países, pero a nivel capacidad, a nivel herramienta, tenemos todo. Hay todo. O sea, Tenemos ya es un todo. tema de vuelta, mentalidad, actitud Sí. y eso. Porque después el resto Y tenemos. mucho trabajo. Mucho o sea, trabajo, sí. Remangarse y hacer las cosas. Así como hiciste vos en la startup donde trabajaste, 24/7. 24/7. Bueno, Gaby, quiero irme a un tema más de Gaby otra vez para ir A ver, medio a ver. cerrando. Quiero saber un poco, me voy a preguntarte, sos segunda generación de Seversons, Sí. ¿verdad? Quiero saber cómo es ser parte de ser esa segunda generación del holding de empresa que hoy es Severson. ¿Qué se siente ser parte o sea, qué sentís al ser segunda generación de una empresa familiar, verdad? Porque, bueno, a mí también me toca ser el hijo de Cierto. una persona, o sea, de segunda generación, ¿verdad? Una capa tu mamá. Y sobre todo eso, preguntarte cómo vos vivís quizás ser la hija de dos personas que son tan capos, ¿verdad? En lo que hacen, Sí. si alguna vez te afectó, Me si imagino que alguna ahí vez... tenemos mucho para hablar. Si alguna vez, sí, exacto. No, totalmente. O sea, yo crecí admirándole mucho a mis papás por lo que hicieron, porque yo veía el trabajo detrás de bambalinas y cómo manejaban ser súper trabajadores, que les llevó a ser muy exitosos y a la vez ser demasiado buenas personas en el camino y demasiado buenos padres. Entonces, crecí siempre admirándoles mucho. Entonces, da gusto cuando hablas con alguien y, no sé, le tienen también una admiración a tus papás, da gusto, te hace bien. Ahora, obviamente, tenés grandes... Hay una gran presión también. Claro, tenés una gran presión y Responsabilidad. responsabilidad también de seguir esos pasos, de seguir construyendo sobre eso. Y cómo hacer eso se puede ver de diferentes formas. Para dar un poco de contexto, Seversons comenzó como una empresa informática hace 37 años, aprox, desde Paraguay, antes del internet, y mis papás rápidamente se dieron cuenta lo que veníamos hablando, la tecnología es la misma, estés en Paraguay o estés en cualquier parte del mundo. Y esa tecnología va a ir cambiando, pero es la misma, sin importar dónde estés. Y ellos rápidamente, con los productos que fueron lanzando, llegaron a 45 países. Entonces yo siempre digo que nací medio desbloqueada en ese sentido, de que... De globalizada ya naciste. Claro que si es tecnología, la mirada es más amplia, ¿verdad? Sí, no tenemos que mirar solamente exacto. Paraguay. Entonces nací con eso y siempre me inspiró mucho a también yo crear lo mío. Ya. Y es como que veía bastante lejano algún día capaz unirme al grupo familiar. O sea, no es que yo mira. veía como, no sé, termino la universidad y ese es mi camino. O sea, no... Pero nunca quisiste tipo decir, o sea, nunca sentiste, nunca te pasó por la cabeza de no quiero ser parte de esto que ellos hicieron, más bien quiero diferenciarme por otra cosa o hacer otro camino o hacer lo mío. Porque a mí me pasó. No, claro, es que sí, o sea, es como que yo le vi acá muy centrado en tecnología y yo no sabía si tecnología era lo que yo quería Ya. hacer. Por todas estas vueltas de la vida que te fui comentando, es que también había sido terminé en tecnología y emprendedurismo ok. y la cosa. Pero yo no es que tenía una idea súper clara, no, yo quiero hacer algo muy distinto y hacer lo mío. Si se daba, pero en un futuro lejano y yo no sabía tampoco que necesariamente quería hacer algo con tecnología. Ya. Después se me fue teniendo sentido, Ok. pero no arranqué así. Y Pero siempre igual estuviste cuando amigada con la idea de ser parte de la empresa familiar, vamos a decir. Sí, bueno, no sé, tampoco sí pensaba tanto en el Claro. tema, ¿entendés? O sea, es como que Bueno, es cierto, me dijiste que vos te vas nomás y después unís los puntos detrás. ahí también algo importante para aclarar, no es vivir nomás y que la Obvio. vida te pase, ¿verdad? Es ser súper intencional con lo que estás Intencional. haciendo. Pero, no sé, el grupo familiar yo veía como, o sea, qué increíble todo lo que se está haciendo. Voy a hacer yo mi camino y después seguro algo me va a tocar con Seversons. Sí, ya. Pero no veía como algo que tenía que hacer o algo que tenía que hacer inmediatamente. Probablemente también eso vino mucho de la cultura que sembraron mis papás, que era muy de apoyarnos a hacer
O sea, hacer lo que vos quieras, más o menos. O sea, hacer tu camino. Entonces, eso sí o sí influyó. Yo conozco casos también, quizás eso también influye en que vos tampoco nunca tengas problemas de formar parte o nunca tengas esa guerra interna, porque conozco casos también donde siempre se trató de que la segunda generación esté en la empresa. Claro. Entonces ahí parece que esas personas son las que dicen, no, yo quiero hacer mi cuenta y es como que no quiero ser parte de lo que voy a construir. Por ser forzado. Por ser forzado. Claro, por ser forzado a este es tu camino en vez de explorar otro. Por suerte nuestros papás siempre fueron bastante abiertos. Pero siempre sabiendo que ellos serían sumamente felices si entramos a Cyberzone. O sea, si hacemos algo en Cyberzone, ¿verdad? Entonces siempre estaba esa puerta abierta. Pero entonces, por eso es que me quedé trabajando allá un tiempo, estuve haciendo mis cosas y después cuando salió la oportunidad de unirme a Cyberzone, realmente para mí fue mucho más temprano de lo que hubiese pensado. O sea, en esa etapa no sé si hubiese pensado, ahora me mudo a Cyberzone. O sea, fue una conversación que fuimos teniendo de, capaz que ahora tiene sentido y fue teniendo sentido para que yo entre. Bueno, entré antes. Ahora, nos llevamos súper bien con ellos, pero yo creo que eso tiene muchísimo que ver con la personalidad de ellos en particular. Porque por un lado, ellos abrieron las puertas a venir y hacer las cosas en base a lo que vos aprendiste, en base a lo que vos sabés, en base a lo que vos ves que va a pasar, hace vos. Pero entonces, por un lado, es como que ellos nos empujaban a crear algo nuevo o alguna nueva versión. Lo que tiene la tecnología, y yo por eso creo que es, o sea, de ellos como personas y de haber estado en tecnología, es que la tecnología cambia todo el tiempo. O sea, hoy, ni qué decir, vemos cómo está avanzando la tecnología. Claro, el sector en sí ya les hace más abiertos a ellos. Claro, porque tenés que estar abierto al cambio, porque tenés que cambiar. Capaz hiciste un producto que recontra funcionó, pero en 5 años, o sea, vos tenés que saber que en 5 años eso va a ser obsoleto. Entonces, cuando lanzás tu super hit, ya tenés que estar creando el siguiente. O sea, tenés que estar dispuesto a surfear todas las olas que vienen de tecnología. Entonces, en ese sentido, como ellos están abiertos al cambio, creo que también estaban abiertos al cambio a que sea que nosotros como segunda generación traigamos a la empresa. Entonces, es como que se mantenían lo que ellos hacían y ellos súper abiertos al cambio. O sea, ellos todo el tiempo, desde chiquito y ni qué decir cuando entramos, ellos siempre mostraron una actitud de seguir aprendiendo. O sea, ¿y esto cómo funciona? Espera, ¿y acá cómo se hace? ¿Y qué sé yo? Entonces, de aprender mucho. Ahora, eso también viene con mucha presión, porque decís, ok, si tengo esta libertad para hacer las cosas, y me están entregando esta plataforma, digo, ¿qué hago? Y ojalá hagan las cosas bien, ¿verdad? Entonces viene con ese... o sea, es increíble, pero también viene con mucha responsabilidad de hacer bien las cosas y de hacer honor a la marca, al grupo. En este caso yo me encargo de esta división de Venture Capital que me encanta, y después está todo el resto de Cyberzone, de lo cual sigo aprendiendo y vamos a ver en qué se va transformando. Y en el día a día hay cosas para las que sí trabajo muy de cerca con ellos y hay cosas con las cuales no trabajo con ellos claro. Para nada. Que ellos se encargan más, vamos a decir. Claro, que se encargan ellos o que me encargo yo, pero sin ver con ellos. O sea, nunca tuvieron como que nunca sentiste eso de me traen, pero al final no me dejan hacer lo que yo quiero. O sea, claro. Es como que ese famoso roce de empresas familiares, es como que... Claro, no, y que es súper válido, que yo entiendo, debe ser súper difícil de repente que venga alguien con ideas totalmente distintas a hacer las cosas, pero yo creo que es mucho, o sea, la personalidad de ellos, pero también el hecho de haber estado en la industria tecnológica, que es puro cambio. Sí. Es todo el cambio, ver cosas nuevas, ver cómo se van a hacer las cosas... tipo ser creativos, trabajar con diferentes países, o sea, creo que todo eso influye demasiado en cómo, en nuestra experiencia de entrar. Y que era algo te iba a decir, y nosotros somos 3 y siempre también sentimos mucha igualdad entre los hermanos, o sea, mi hermano mayor se unió al grupo antes y entonces mis papás siempre se aseguraban mucho de, bueno, si le dan a él ciertas condiciones, a mí entonces me ofrecían ciertas condiciones, o sea, es como que todo de tener los procesos lo mejor establecidos posible, pero es un aprendizaje constante de los dos lados, o sea, de cómo balancear de la mejor manera todo lo nuevo y toda la experiencia de lo que ya se vivió. O sea, es un lindo desafío, Me encanta porque yo también, o sea, yo particularmente mucho tiempo estuve como que también en el sentido de querer hacer mi propio camino o no relacionarme al mundo de
bueno, de lo que es mi mamá, ¿verdad? Que es recursos humanos, pero al final es donde más experiencia tengo. Claro. Compartimos muchísimo también con mi mamá del mismo entusiasmo por las personas, por la cultura, por todo ese mundo, ¿verdad? Entonces yo puedo pelearme con eso, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Claro. O aceptar, Creo que ya abrazar casi eso, que tu naturaleza, claro, ¿no? integrar y yo darle mi toque, que yo sea Sí. lo mejor y que ellos o que mi mamá hoy no sabe, ¿verdad? Entonces Claro. yo de alguna forma fue un proceso también que empecé a aceptar mucho más y me empezó a ir mucho mejor también en mi Al vida aceptar. al aceptar. Y es también como que digo, siempre traigo esto que es, al final creo que uno tiene que usar las cartas que tiene de la mejor forma, ¿verdad? O sea, es Claro. como si tenés un par de as en mano que va a decir, no, yo no quiero jugar con par de as. Claro, O sea, porque me regalaron porque este me par de as. No, regalaron, pero claro. tenés el par de as. Usa eso de la mejor forma y ve cómo puedes usar a tu favor, porque hay gente que a lo mejor que inclusive tiene eso y no hace nada, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso ridículo mismo, también. eso mismo. Y Eso- además, imagínate la bendición de tener algo sobre lo cual vos puedes construir. Exacto. O sea, que no es necesariamente quedarte ahí con lo que se hizo, pero si ya se hizo tanto y vos poder sobre eso construir. O sea, no necesariamente tenemos que empezar de cero Construir otra sobre vez. eso. Yo O creo puede que ser algo hay, relacionado, sí. pero aprovechar lo que hay. 100%, 100%. Yo creo que mientras más, bueno, eso también para todos los quizás segunda generaciones de otra empresa, creo que Sí. mientras antes aceptamos, y tiene mucho también que ver con darle lugar a los que estuvieron antes, ¿verdad? Aceptarles, respetarles en ese Totalmente. sentido. Pero mientras antes como que aceptemos nuestro rol en ese sentido, si es lo que uno quiere, ¿verdad? Y no nos peleemos con eso, es como que ahí se abre un mundo enorme de posibilidades, ¿verdad? Y creo que también Totalmente. lo que a vos te pasa, y bueno, a todos los hermanos me parece en general, ¿verdad? Por tener... Pero eh, también, o sea, creo que está bueno y que probablemente compartamos esto, es que una cosa es entrar al grupo familiar y tener como un puesto fijo y tipo, este es el puesto que estaba Claro. creado para vos, más que, ok, entras a este mundo y hacer lo tuyo dentro de esto. Exacto, exacto. Yo creo que ese es el mejor camino. Sí. Bueno, Gaby, y para ir cerrando, porque creo que podemos hablar 5 horas fácilmente de todo, pero bueno, tenemos que ir dándole un cierre. Te quería preguntar un poco si hay algún, en tu forma de trabajar quizás, la forma de trabajar de Gaby, ¿hay algún principio o algún hábito que vos consideres de repente innegociable? O que vos digas, esto para mí es innegociable a la hora de trabajar. Hmm. ¿Qué buscas? O sí, mejor dicho, sí. ¿Qué O principio sea, vos algo que considerás aprendí innegociable? también por experiencia es estar alineados en valores con quien sea que trabajes. Y parece algo tan básico, Ujú. pero sobre todo en este mundo que estoy constantemente conociendo gente nueva, eligiendo con quién trabajar, con quién no, de repente puede ser un negocio espectacular, pero si en el fondo los valores no están conectados, algo se va a romper y se va a romper rápido, en algún momento se va a romper. Entonces, eso se volvió innegociable. Yo casi que asumía que así eran las cosas, obviamente todos tenemos los mismos valores y los mismos objetivos. Había sido que no, entonces Por ejemplo, saber eso. tipo, esto que vos decís también. Primero tenemos que hacer negocios o sea, que sean negocios de bien, vamos a decir. O sea, Sí. hacer las cosas bien, no Sí. hacer nada raro ni nada que haga mal a la sociedad, sino que esos Claro, valores eso luego sí o sí. totalmente sí o sí, pero me refiero también, de repente puedes tener un negocio que hace bien, pero la forma de trabajar, la forma de ser de las personas no condice. Eso aprendí. Entonces, eso Eso me es es algo totalmente innegociable. innegociable. Y después lo otro es hacer camino al andar. Hace poco mi mamá me dijo una frase que me pareció excelente. ¿Cómo era? Solamente caminando descubrí el pozo, una cosa así. O sea, como que, tipo, en la marcha vas descubriendo las cosas y ahí aprendí lo importante de aprender de eso que vas descubriendo. A mí me pasa mucho que yo soy una persona que piensa demasiado antes de hacer. Estoy cada vez mejor en ese sentido de no pensar tanto. No es fácil, no Acá, es fácil. bueno, este podcast, por ejemplo, quería hacer hace casi un año ya. Y vos ¡Ey, pero acá estamos! Bien, bien. Sabes toda la vuelta que di para esto, ¿verdad? Pero... Y porque mil de dudas, y esto y aquello, no sé qué, pero al final te juro que es hacer. Y ahí, ahí se te abre, ahí ahí se ha te sido abre esto, todo. era. Ahí se Y te abre aplican todo. todo en la vida. O sea, yo ahí también comparto contigo. Caminar, ¿cómo era? El camino se hace al andar. totalmente. Al andar. No hay otra forma. No, es que no hay otra forma. Y puedes pensar todo, pero a veces pasamos tanto tiempo pensando y después el tiempo pasa. Increíble. Y el tiempo va a pasar, ¿cómo es? Hay una frase, tipo, el tiempo va a pasar
de igual forma. O sea, no sé, decir, quiero hacer este máster, quiero bajar de peso, pero me va a tomar tiempo. El tiempo va a pasar igual. Entonces, ¿quién quiere ser después? Y sobre estas cosas de empezar a hacer las cosas, que fácil es decir, hacer nomás las cosas, pero realmente hay una diferencia muy grande cuando empezás a hacer en vez de quedarte pensando con la idea, ¿no? Y a lo mejor empezar con un paso, después dos, después tres. Así mismo. No te intentes comer el elefante un pasito a la vez. Y de repente pasa mucho eso, nos paralizamos porque vemos la escalera entera o el proyecto entero en vez de decir, bueno, ¿sabes qué? Un paso necesito. Y a veces vas tomando ese pasito y había sido, el camino era mucho mejor de lo que se esperaba. Así mismo. Gaby, bueno, y la última pregunta un poco que tengo para vos, que me interesa mucho. ¿Cuál sentís que es hoy tu propósito? ¿Por qué haces? Hija, light, tu última pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿qué sentís que es lo que te mueve hoy? Y por eso haces lo que haces, ¿verdad? Yo, o sea... ¿Y si eso va a ser así siempre o crees que va por ahí? Yo, mira, lo que hago en el día a día no sé si va a ser así siempre. Y eso es como que algo que aprendí a hacer las paces, que es... Uno hace lo mejor que puede y después la vida se encarga. Y es increíble. Ahora, la misión y el propósito de por qué hago lo que hago, dudo mucho que eso cambie. Que para mí es... O sea, yo siento que vine al mundo para poder catalizar la magia que tiene cada persona. O sea, yo, volviendo al tema del inicio, yo de verdad creo en que cada persona tiene un potencial enorme. Y siento que puedo ver ese potencial y me encantaría, o sea, todo lo que... Porque haciendo como un repaso de todo lo que siempre me interesó hacer, por más que eran todas cosas totalmente distintas una de otra, al final del día es cómo elevarle a la gente, cómo potenciar. Entonces, hoy haciendo lo que hago me parece una traducción muy linda de ese propósito, porque es, ok, puedes conseguir recursos, capital, ayuda para ayudarle a emprendedores que están haciendo cosas increíbles para el mundo. O sea, creo que es una traducción súper linda. Si se va a seguir viendo de esa forma o no, no sé, pero la base creo que es la misma. Increíble, o sea, es como que vos al final, con todo lo que haces, lo que buscas es, o sea, tu propósito, tu misión final es elevar el potencial de cada persona, básicamente. ¿Verdad? Porque siento que me di cuenta de eso muy rápido, porque me siento demasiado bendecida por de dónde yo vengo, cómo yo crecí. Siento que a mí de repente capaz alguien me potenció, catalizó las, no sé, habilidades y las capacidades que tenía, y qué linda es la vida así. Entonces, si puedo hacer eso por otras personas, dar más oportunidad a otras personas, para mí eso es. Increíble. Espectacular. Me encanta tu propósito y bueno, espero que ese propósito vaya creciendo y que se vaya cumpliendo también. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Esa es la idea. Bueno, Gaby, con esto creo que cerramos. Para mí un gusto tenerte. Espero que no sea la última vez. Tenemos mucho por hablar seguramente. Así que... Gracias, Ale. De verdad, súper honrada de que me tengas acá. Bueno, gracias y bueno, nos vemos la próxima. Seguro. Nos vemos pronto. Gracias.